Bueno, y para hablar de esto y más, es un honor tener a la primera vicepresidenta del Congreso, una de las pocas legisladoras que yo respeto y que tiene experiencia y ha manejado importantes comisiones. Está con nosotros Pati Juárez, de Fuerza Popular. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida. Gracias, Augusto. Bueno. El comunicado de ustedes fue contundente en un momento en el que parecía que estos cambios parciales que se habían hecho en el gabinete podrían servir como una especie de ofrenda al Congreso para aplacar el reclamo unánime casi, ¿no?, de más de 10 bancadas. Sí, bueno, ya hace unos días desde que ocurrieron las muertes de Patás y ya por algunas situaciones que venían ocurriendo ya en el Ejecutivo, especialmente porque había una ausencia de liderazgo para el combate en la lucha contra la criminalidad y por razones que se veían de ausencia, por lo menos como una figura resaltante de parte del presidente del Consejo de Ministros, ya había cierta incomodidad, había molestia en nuestra bancada. Eso se hablaba mucho, se discutía mucho y por supuesto la gota que derramó el vaso fue efectivamente el poco conocimiento que demostró el señor Adriancén cuando ocurrieron las muertes en Patás, ¿no? Un hecho gravísimo, y el presidente del Consejo de Ministros pretendió minimizar una situación como esa. Sumado a lo que te he mencionado, o sea, no veíamos el liderazgo que se requiere, no veíamos un presidente del Consejo de Ministros presente, que apoye realmente al gobierno y que sea dialogante, que sea concertador, que sea proactivo. Y bueno, todo esto en el debate que se dio en Fuerza Popular el día de hoy en la tarde, creo que fue unánime, que todos los congresistas estuvimos de acuerdo que debíamos de apoyar la censura. Ese comunicado, más que los demás, porque ustedes son digamos, la bancada más numerosa y, bueno, tienen la primera minoría, digamos, creo que marcó ahí un hito que ya devino en lo que vimos en la tarde, ¿no? Empezaron a llegar los ministros y ya parecía que la suerte de Gustavo Adriancén estaba echada. ¿Fue fácil para ustedes tomar esa decisión o contemplaron la posibilidad de repente aceptar esos cambios y darle un poco más de oxígeno todavía a Dina Boluarte? No, más bien consideramos que hubo un error gravísimo de parte de la presidenta, de la señora Boluarte, porque por lo menos el ministro de Economía está haciendo muy bien su trabajo. Él venía y viene precedido de un extraordinario trabajo en proinversión, había presentado cifras interesantes. Es cierto que en el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, no veíamos tampoco que había una gran actividad durante este mes y medio que ha estado. Quizás podía caber un cambio ahí, pero creo que pesó mucho también en nuestra decisión el que se tome una medida que parecía más que respondía a un juego político, y que se saque a uno de los mejores ministros, quizás si no el mejor, que estaba haciendo un buen trabajo en economía, porque eso es lo que queremos siempre desde la bancada, un ministro responsable, un ministro que sepa decir no cuando realmente se pretende hacer un dispendio del dinero del Estado. Creímos que las decisiones que se habían tomado eran pésimas y que era un juego político, y parecía un juego político, por supuesto, impuesto por el señor Adriancén, dando la cabeza de algunos para salvarse. Pero para ustedes, una de las cabezas, la de José Salardi, era un error grave, sí. Y que además yo creo que el tema de Petroperú ahí ha sido para el gobierno un punto de quiebre, ¿no? Porque obviamente se negaba a seguir vertiendo dinero del Estado, del erario público, a este hueco sin fondo. Lo que yo creo que es Petroperú. Se han estado buscando votos, y seguramente en algunas bancadas, en algunos congresistas hay cierta incomodidad, cierta molestia, en algunos de izquierda tal vez, y entonces digamos en el ánimo de conceder algo, creo yo que equivocadamente
han dado la cabeza del señor Salardi por la del señor Adriancén. Entonces, eso por supuesto también ha pesado en la decisión. Creemos que han sido cambios absolutamente absurdos, que lo que debió haber ocurrido frente a una crisis y a las 4 mociones de censura presentadas era simplemente el que el señor Adriancén tenga la grandeza de dar un paso al costado y dejar en libertad. O sea, para ti él debió haber tenido el gesto de renunciar y por supuesto, ya aliviar la presión. Renunciar y aliviar la presión y evitar estas tres arrastre, ¿no? Insufrible, claro, que ha sido el día de hoy. 3 designaciones que se han dado que desde mi punto de vista han sido innecesarias, por lo menos la del ministro Salardi. Hay quienes, bueno, consideran que ha habido sí un soporte, un contrapeso desde el Congreso para viabilizar este gobierno improvisado y poco preparado de Dina Boluarte. Bueno, con los ideólogos de Fuerza Popular que yo converso, me sostienen que era para tratar de mantener estabilidad democrática en el país hasta el 2026. Y eso genera un desgaste al partido. Eso ya a partir de ahora se va a cambiar, porque vemos que Alianza para el Progreso sigue cogobernando. Este comunicado yo me he matado de la risa, ¿no? O sea, César Sandoval dicen que no lo han puesto, que ellos no tienen nada que ver, César Vázquez es una ilusión óptica, no se entiende. ¿Cómo es la cosa? ¿Hay un cogobierno de Fuerza Popular o simplemente le dan soporte a este gobierno para que llegue al 2026? Bueno, nosotros, Augusto, tengo que señalar que jamás hemos cogobernado durante todo este tiempo. No han pedido ministerios. Nosotros no hemos pedido ministerios ni hemos ejercido ningún tipo de apoyo que no sea el que corresponde en el momento para la estabilidad de nuestro país. Nosotros no nos hemos sumado a los cargamontones que se ven ya en épocas electorales, en donde todos saben de que tienen que golpear al gobierno porque ya están en época electoral. Entonces tú ves... Ya, pero eso no está pasando a partir de ahora, porque ustedes ya sacaron cuerpo. No es que sacamos cuerpo, sino nosotros lo que hemos hecho en este caso, como es lo que solemos hacer siempre, son análisis políticos, maduros. ¿Y qué es lo que correspondía en este caso? Frente a una crisis como la presentada, correspondía que el señor Adriancén, el premier, ponga distancia, o sea, que él se separe y que finalmente pase la presidenta a designar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y a un nuevo gabinete quizás recompuesto. Pero a lo que yo voy es que nosotros no nos vamos a sumar a lo que está ocurriendo en este momento, en donde desaforadamente salen congresistas a gritar en los pasillos y a oponerse a todo cuanto digamos, signifique la estabilidad para el país o en alguna forma el crecimiento o algún tema que sea beneficioso para nuestro país. ¿Crees que se intentó hacer irresponsable? ¿Crees que se intentó hacer lo mismo que se hizo con el presidente Manuel Merino? No creo que digamos que hayan querido aprovechar. No creo que se haya algunos grupos pequeños que tienen mucha influencia de la izquierda progresista, que desean el caos para poder ellos aprovechar y meterse en el poder, porque no lo logran por el voto popular. Sí. O sea, ellos van a aprovechar siempre cualquier pequeña crisis, cualquier resquicio que haya, para pretender efectivamente, como lo he escuchado ya algunos congresistas de la izquierda el día de hoy, que ya están pidiendo, ya están yendo más allá, ya están pidiendo la vacancia de Dina Boluarte, ¿no? Entonces... ¿Y cómo se sienten ustedes respecto de una potencial vacancia? Porque ha ido efectivamente esto vinculado a la incapacidad absoluta de resolver el tema de la inseguridad rampante, de los baños de sangre en Patás y sabrá Dios en qué otras regiones más. Primero, Santibáñez, ¿no? Como corresponde, el primer fusible, el ministro. La cosa no solo no mejora, sino que asesinan de manera crudelísima a 13 personas en un socavón en Patás, revienta todo lo de Patás y ya ahí, bueno, ok, ya cayó el ministro del Interior, de acá está pintado, ya la responsabilidad se traslada al premier. El premier tiene que asumir ahora. Así es. Porque él no puede no saber.
porque tiene al coronel Max Anguamán en la DINI, que sabe todo. Así es un gran hombre de la policía, una persona de la vieja guardia, vinculado a la lucha en contra del terrorismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pero esa información, ¿por qué no la tenía? Claro, pero lo que ha ocurrido todo este tiempo es que tal vez tenían información, pero lo que no ha habido, por supuesto, es capacidad de acción. El día de hoy sabemos de que han cancelado ya 1.500 permisos de reinfo en Patás. ¿Por qué no hicieron eso hace 3 semanas, hace un mes? Hace 3 hace 2 años, meses, Pati, hace 3 años estamos con lo de Patás. ¿Por qué no toman una decisión valiente, por lo menos este gobierno, de decir, bueno, vamos a combatir la minería ilegal, vamos a ordenar la minería informal? O sea, no hay absolutamente ninguna decisión y por supuesto el responsable de esto también es el presidente del Consejo de Ministros saliente. ¿Cuántos meses lleva? Estuvo Otárola también, ¿cuántos meses? Y siguen... ¿Lo extrañas a Otárola? No, por supuesto que no, de ninguna manera, pero sí creemos que tienen que haber personas que acompañen al gobierno, o sea, que ejerzan el liderazgo. Un presidente del Consejo de Ministros es una persona dialogante, es un líder dentro de ese grupo que son los ministros de Estado, pero eso no hemos visto en el caso de Adriancén. O sea, ha sido una persona que ha estado encerrada, que habla bonito, pero no hemos visto dialogando con los partidos políticos, no hemos visto abriendo el gobierno. Es más bien áspero, ¿no? Como vocero constitucional. Pero realmente es cierto que el gobierno, digamos, no se deja ayudar y cada vez comete errores y errores y errores. Pero lo que sí vamos a hacer nosotros... Ya, pero esos errores, si el Congreso le está dando soporte, entiendo que no a Dina Boluarte, sino a la institucionalidad democrática de nuestro país para llegar efectivamente a hacer las reformas que muy bien han hecho en el Congreso, que es algo que definitivamente tenemos que rescatar. Se ha protegido mucho, ¿no?, la democracia con varias reformas importantes y silenciosamente han ido precisamente tapando todas esas posibilidades de golpear a la democracia, como lo hizo en su momento Martín Vizcarra con esta cuestión eso se ha ya legislado con claridad, en fin, y una serie de cosas más, como la bicameralidad, que viene con toda una clase de cambios en la Constitución. Son muchos cambios los que se han hecho en la Constitución, cambios democráticamente llevados a cabo por votaciones como corresponde, pero esa ha sido una labor importante. O sea, si hubieran cortado el Congreso una vez más, no se hubieran hecho las reformas y hubiéramos tenido una elección apresurada donde ha podido haber aparecido otro Castillo o peor. Claro. ¿No? La idea era esa. Estar en el mismo círculo. Y ya está, ya sientes que está lista todo lo que tenía que hacer el Congreso para las elecciones de 2026. O sea, si vacan a Dina hoy no pasaría nada. En realidad nosotros creemos que el Perú no solamente, por lo menos yo creo eso, que no es solamente los hechos políticos. O sea, el Perú tiene 33 millones de personas que se mueven a través de una economía, que subsisten muchos de ellos porque están dentro de este círculo que tenemos de informalidad, pero también las inversiones que deben de venir a nuestro país siempre tienen que tener un marco y una seguridad jurídica que por lo menos los inversionistas tienen que sentir que tienen en nuestro país. Entonces yo no creo que vacando a una persona y luego después vacando a otra y poniendo a un presidente provisional y luego al otro, nosotros generemos estabilidad en nuestro país. O sea, eso es un círculo que no tiene fin y en realidad debemos de acostumbrarnos a que las vigencias de un mandato constitucional debe respetarse y los ciudadanos debemos de aprender que tenemos que saber elegir. O sea, si estamos en las circunstancias en las que estamos, es porque primó el odio, es porque habían antivotos, es porque se hizo una serie de argumentaciones en contra de algunas candidaturas y finalmente llegamos a lo que llegamos eligiendo a Castillo y ahora la sucesión, la señora Boluarte. Entonces, a los peruanos les decimos
Si nosotros queremos estabilidad en nuestro país, si no queremos pasar por estas crisis, si no queremos tener una desaprobación tan alta para una presidenta de la República que casi llega a 0, entonces tenemos que saber elegir bien, y eso es lo que tenemos que hacer en las siguientes elecciones, y pensar con madurez, con racionalidad y no con odio. ¿Qué esperan del próximo premier? Se vocea a Eduardo Arana y también a Daniel Maurate. ¿Qué opinión sobre estos dos? Bueno, el doctor Maurate, por lo menos yo he interactuado con él muchas veces en algunos programas muy interesantes que tiene el Ministerio de Trabajo. Yo creo que sería un buen presidente del Consejo de Ministros. Es una persona muy dialogante, muy seria, muy centrada. Yo lo considero también una buena persona. Creo que podría él dar la talla para la presidencia del Consejo de Ministros, por lo menos en este último tramo, pero también porque él conoce ya el gabinete, porque seguramente muchos de los ministros serán ratificados, y entonces él conoce ya a los miembros del gabinete, y siempre es importante tener un equipo que ya esté en marcha, un equipo afiatado, un equipo que ya han trabajado juntos para poder continuar en la marcha, en lo que queda de gobierno. ¿Y Arana? También es un buen profesional. O sea, Eduardo Arana es un excelente profesional, una persona muy inteligente, muy versada, un profesor universitario muy reconocido. Yo creo que también haría un buen trabajo. Es un buen político también. Él ha trabajado en la jerarquía ministerial, claro, de justicia. Es un buen político. Es lo mismo que Maurate. Pesado en el gabinete, ¿no? O sea, no solamente es un técnico, es un buen político. Ya, o sea, cualquiera de las dos. Yo creo que los dos serían buenas opciones. Y me encantaría, por ejemplo, que Salardi pueda regresar al gabinete, ¿no? Me encantaría que regrese. ¿Consideran ustedes que debe...? Bueno, por lo menos es mi opinión personal. No lo hemos hablado a nivel de... ¿Pero qué dirá Salardi también, no? De este maltrato. Bueno, sí, claro. ¿No se lo merece? Sí, no se lo merece. No lo merecía. Bueno. La negación de la confianza de un gabinete antes del 28 de julio podría todavía devenir en un potencial cierre del Congreso. O sea, si el Congreso no le da la confianza a uno y después te mandan pues a, no sé, a Juanjo Santibáñez de premier y le niegan 2 veces, ¿ella puede cerrar el Congreso antes del 28 de julio o no? ¿Es legal? Sí se puede cerrar el Congreso. El Porque último todavía no estamos año, en el año. Claro, el último año no se puede hacer. Yo la verdad no creo que el gobierno sea tan sólido, fuerte como para hacer una jugada política tan grave para nuestro país. Yo creo que... Como la que le hicieron Humala con Cateriano. Sí, claro, ¿no? Que sí. Esa fue una provocación, tuvieron que aceptar, pero al final, pues, finalmente era otro nivel. Claro, era otro nivel. Yo no creo, este gobierno no tiene ni siquiera una bancada, no tiene una solidez como... ¿De la bancada de PP? Hacer... Bueno, pero pero votan como quieren también. Es una mini bancada. Sí. y votan como quieren. Entonces, yo creo, la verdad es que no estamos para ese tipo de aventuras en este momento. Cierra Dina Boluarte el Congreso y se queda ella sola, el país sí, claro, el país, como si nos prendiéramos en llamas, ¿no? Se levanta, ¿no? Yo la verdad es que creo que no muy improbable que eso ocurra. No tiene la posibilidad, ¿no? Pero lo que sí... vuelvo a repetir, Augusto, o sea, nosotros estamos en una situación de crisis porque los peruanos queremos. O sea, nosotros tenemos que aprender a pensar con madurez política y a elegir realmente pensando que cuando eliges a una persona, lo eliges por 5 años. Sí. Y que esa persona tiene tu futuro en sus manos. Así que creo que eso es lo que debemos de hacer a partir de ahora, ¿no? Muy bien, Pati, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti.